Alguien dijo que aprendemos el valor de la luz cuando hemos pasado por la densa oscuridad, que valoramos más nuestra salud cuando hemos atravesado alguna grave enfermedad y que apreciamos más la vida cuando hemos estado muy cerca de la muerte. Seguramente tendremos mayor conciencia del cielo cuando entendamos claramente la existencia del infierno y valoraremos muchísimo más el don de la salvación cuando comprendamos con toda exactitud la inminente realidad de la condenación. Predicamos del infierno porque a través de ello enfatizamos el gran concepto de la misericordia y bondad divina. Es que cuando tomamos mayor conciencia sobre la realidad del infierno, seguramente estaremos mejor preparados para evitarlo y con ello estaremos más dispuestos para heredar la eternidad en el cielo. En la lección anterior, pudimos confirmar que nuestro Dios es justicia y equidad. Por ello, pagará con castigo eterno a todos aquellos que obstinadamente rechazan su voluntad. El diluvio es prueba de esto mismo. Sodoma y Gomorra también nos lo confirman, pero Ananías y Zafira también lo reiteran. Cada uno de estos casos ratifican el costoso o elevado precio del pecado para el ser humano. Pero cada uno de estos ejemplos también nos alertan claramente sobre la justicia divina. Es que Dios se cobra con la vida misma el pecado de los hombres. Sin embargo, Dios no es solo justo y ecuánime. Sobre todo, es misericordioso y bondadoso, y la Biblia también así lo valida. Tomemos, por ejemplo, el caso particular del profeta Jonás y de los ninivitas. En Jonás capítulo 1 y entre los versículos 1 al 2 leemos: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. A partir de esta sencilla, pero tajante declaración divina, se desatan al menos dos tipos de actitudes muy diferentes, pero además ejemplares. En Jonás capítulo 1, versículo 3, vemos la primera de ellas. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero en Jonás capítulo 3 y entre los versículos 5 al 10 se nos muestra la otra cara de la moneda. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Los ninivitas eran terribles pecadores, pero el profeta del Señor también terminó desobedeciendo a Dios. Los unos fueron advertidos por el Señor sobre su inminente destrucción, y el otro terminó en el vientre de un gran pez, como podemos confirmarlo en Jonás capítulo 2 y entre los versos 15 al 17. Sin embargo, tanto los ninivitas como el profeta Jonás, los dos fueron juzgados por Dios, los unos para ser destruidos y el otro terminó devorado por un gran pez. En todo esto se evidencia claramente la justicia del Señor. Sin embargo, es precisamente aquí cuando la misericordia de Dios se realza, es decir, en medio de la justicia y la ira divinas. Primeramente,
Dios perdonó a su profeta. En Jonás capítulo 2 y en el versículo 1 leemos: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Un poco más adelante, en el versículo 10, se nos añade: Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Pero así como el profeta fue perdonado por su desobediencia, los ninivitas lo fueron de sus terribles pecados. En Jonás capítulo 3, versículo 10, se añade: Y vio Dios lo que hicieron, hablando de los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La prueba de esto mismo la hallamos en la declaración de Jonás mismo en el capítulo 4 y en el verso 2, donde reclama al Señor con estas palabras: Y oró, es decir, Jonás, a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Quiero que pensemos en la siguiente idea. Jamás los ninivitas hubiesen sabido de su destrucción si Dios no la hubiese revelado a través de su profeta Jonás. Pero jamás los ninivitas se hubieran arrepentido de esto mismo si no hubiesen sabido acerca de su destrucción. Así entonces, podemos observar que la predicación, por difícil o terrible que llegue a ser, trae en dado momento arrepentimiento y perdón de parte de Dios. Hablamos del infierno porque a través de ello no solo evidenciamos la justicia divina, pero sobre todo la misericordia de Dios. Porque a través del infierno se realza, se enmarca el inmenso amor del Señor para con los pecadores. Es cierto que Dios mismo ha creado el infierno para Satanás, sus ángeles y todos los que obstinadamente le rechazan. Esto lo observamos en la presentación anterior. Pero antes que condenar al ser humano, Dios está más dispuesto a perdonarlo. Y esto es lo que queremos enfatizar en esta presentación. A través de toda la Biblia, pruebas inmensas y continuas se nos hacen de esto mismo. En Ezequiel, en el capítulo 33 y en el verso 1 leemos lo siguiente: Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, se nos añade: el cual quiere, hablando del Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3 y en el verso 9, confirma: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios nos ha revelado acerca del infierno para que podamos escapar de él, para que lo evitemos, para que heredemos un mejor lugar.
Primera de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 confirma: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 8:32 concluye: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Amiga y amigo que me escuchan, la existencia del infierno no solo confirman la justicia y la ira divinas, también realzan la misericordia y el perdón del Creador. Como pecadores, sin duda alguna, merecemos el infierno eterno. Pero el amor de Dios, su paciencia, su bondad y su revelación acerca del infierno nos ofrece la posibilidad de huir de allí y heredar el cielo por la eternidad. Así que predicamos del infierno porque a través de ello engrandecemos el amor y la misericordia divinas. Cristo murió por todos nosotros precisamente para pagar el precio de la justicia del Señor, pero para darnos evidencia de su inmenso amor y bondad, el cual quiere que habitemos juntamente con Él eternamente. Así entonces, es sumamente necesaria la enseñanza del infierno para resaltar no solo su existencia, pero además la justicia de Dios y la misericordia divinas. Sigamos continuamente tratando con este tema, porque de esa manera revelamos todo el consejo de nuestro Señor. Esto es precisamente lo que habremos de tratar en nuestra próxima lección. ¿Cómo, a través de la predicación del infierno, hablamos específicamente aquello que Dios mismo ha revelado? Pero sin más por el momento, quiero dejar esta enseñanza hasta aquí. Y quiero agradecer su amable atención durante esta y las demás presentaciones, las pasadas y las que están por venir. A todos ustedes, mis queridos oyentes, les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto.